Dice la palabra del Señor: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Diga conmigo: sobreabundó la gracia. Dígame al Señor que nos hable en esta mañana. Inicie una oración usted, por favor. Levante su voz. Padre Celestial, te damos gracias. Aquí estamos delante de tu presencia una vez más, Señor. Te pedimos tu bendición, la unción, la autoridad, el poder, la inspiración. Padre Celestial, ¿qué sería de nosotros si no nos hubieras alcanzado, Señor? ¿Dónde estaríamos hoy, Señor? Te pido que nos hables en esta mañana, Padre mío, la unción, la autoridad, el poder, la inspiración sobre mi vida. Nuestros sentidos estarán dispuestos a escucharte, Padre Celestial. Disposición física sobre mi cuerpo, en mi voz, Padre mío. Padre Celestial, háblanos, Señor. Te pedimos tu bendición en esta mañana, Jesús amado. Padre mío, hay necesidad en nuestras vidas. Padre Celestial, gloria al Señor. Siéntese, tenga la bondad. Vamos a hablar en esta mañana una doctrina muy importante. Quiero manejar algo de doctrina, pero a la vez aplicado a la vida cristiana. Voy a tocar algo de la ley rápidamente, algo de la gracia, algo de la justificación, pero todo para llegar a un enfoque y un desarrollo aplicativo a nuestra vida diaria. Y le he puesto como título o un tema en esta mañana que se llama aprovechando la sobreabundancia. Diga conmigo: aprovechando la sobreabundancia. Tomando de que sobreabundó la gracia de Dios. Hay un dicho popular que quiero traer a memoria y declararlo, que nos va a servir. Hay un dicho que se dice: hay que aprovechar el tiempo de las vacas gordas, porque las flacas no queremos que nos lleguen, ¿verdad? Aprovechando el tiempo de las vacas gordas. Otros dicen: estoy pasando por un tiempo, lo contrario, de las vacas. Estoy como en ese tiempo. Pero sea como sea, de alguna manera se está indicando la condición por la cual estamos atravesando. Sea un tiempo bueno o un tiempo regular. Siempre hay una declaración de la condición por la cual estamos pasando.
en la vida cristiana, en la vida diaria, vienen momentos donde estamos en un tope bastante alto en la vida diaria, pero a veces llegan momentos, ¿verdad?, como que entramos en una escasez. Pero humanamente hablando, hablamos de abundancia o escasez, ¿verdad? Humanamente cuando hablamos de esas dos palabras, de esos dos estados, abundancia o escasez. Son dos polos opuestos, donde podríamos decir que, y algunos lo declaran, es que parece ser que algunos son más afortunados que otros. Eso uno escucha decir. Hace poco yo escuché algo. Alguien estaba declarando y estaba diciendo: es que ustedes nacieron en cuna de oro, haciendo referencia de que parece ser que nosotros éramos más afortunados y el menos afortunado. Algunos han nacido en cuna de oro, como es un decir, y otros como que parece que nacieron con un bulto de sal encima. Son declaraciones para determinar mi condición humanamente, pero de acuerdo a la condición, así también va a ser mi futuro. Por eso hay gente que nace y por las circunstancias de la vida siempre tuvieron una vida de fracaso, pero hay otros que en medio del fracaso han puesto de su propia voluntad, hablándolo humanamente, y han podido superar, ¿verdad?, esas condiciones. Pero cuando entramos en el terreno espiritual, las cosas cambian radicalmente. Humanamente hablamos de abundancia o escasez, pero la palabra de Dios nos interna en la vida cristiana en un solo pensamiento. Dios quiere que nuestra vida y nuestro estado sea de sobreabundancia. Amén. Usted debe hacer una separación en algún momento de dos cosas: la vida espiritual o la vida cristiana y la vida diaria. Amén. Del común. La vida diaria del común hablamos de escasez y de abundancia, pero en la vida espiritual hay un solo pensamiento de parte de Dios a través de su palabra, y es de que usted y yo vamos a vivir en sobreabundancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Amén. Dios se interesó desde el momento en que hizo al hombre, y aún desde el instante que el hombre le falló, a mantenerlo en un estado de bendición tras bendición. Porque dice la palabra de Dios que es creado el hombre, le falla a Dios, y aunque lo creó del polvo de la tierra. Y me gustó una palabra que escuché en el retiro de parejas que utilizó la conferencista, y fue que Dios se virtió, o sea, se dio cuando sopló en nuestra nariz aliento de vida y nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, que el Señor se derramó sobre nosotros desde el principio. Y ya el hecho de tener la imagen de Dios ya es una sobreabundancia. No estamos hablando de cosas pequeñas, porque lo que Dios da, lo da sin medida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted está acostumbrado a que yo grite, pero es que tengo que guardar la voz. El hombre cae, el hombre le falla a Dios, pero
Pero aún en esa condición de fracaso, de escasez de Dios, Dios promete restaurar. Le estoy hablando de sobreabundancia desde el principio. Amén, amén. De una vez dice, te voy a restaurar. Y la restauración está enfocada a lo mismo. La restauración es de que usted va a recuperar todo lo que ha perdido a través del pecado. Porque la idea de Dios es que usted y yo vivamos en sobreabundancia. Por eso la gracia sobreabunda. ¿Sobre qué? Sobreabunda. La vida espiritual que el Señor nos ha trazado es una vida única, con características únicas que nadie más las puede ofrecer. Solamente Dios puede ofrecer una vida de sobreabundancia. La posición donde Dios nos ha puesto es que entendemos que con Dios, escúchelo bien, no hay términos medios. ¿Cuántos dicen amén? No se me va a quedar dormido. Con Dios no hay términos medios. Con Dios no existe el casi o la suerte. Usted casi fue hijo de Dios, casi. Con Dios no existe ese casi fue hijo. O somos hijos o no somos. Amén. Amén. Con Dios no existe el término medio. Y si usted recuerda el texto de Apocalipsis, ¿por cuánto qué? Sino que fuiste tibio es un término medio, ¿sí, no? ¿A cuánto le gusta la carne a término medio? ¿Ah? Amén. Sí me gusta. Bueno, puede ser que Comida, sí. hablemos de carne a ver si se despiertan algunos. Dios no ha dejado las cosas a medias porque Él no hace cosas en términos medios. Dios comienza una obra y la perfecciona. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, amén, gloria a Dios. Dios cuando hace una obra no la deja a medias. No la deja a medias. Él prometió de que nuestra vida iba a ir como la luz de la aurora y así lo cumple Él. Amén, amén. Porque Él ha diseñado la vida cristiana para vivir en sobreabundancia. Y le estoy hablando de lo espiritual. No le estoy hablando de lo material, le estoy hablando de lo espiritual. Por eso la declaración del proverbista es: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta el día perfecto. Nosotros le hemos agregado ese otro aumento, ¿verdad? De aumento en aumento, pero la Biblia habla de aumento, ya es suficiente. Pero está bien, me interesa. Va de aumento, o sea que nunca se detiene. Amén. Esa es la senda de los justos. Nunca se detiene el proceso de Dios. Nunca se detiene la obra de Dios. Nunca se detiene lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, porque Dios ha diseñado la vida del justo como la luz de la aurora. Eso es lo perfecto de Dios, ¿verdad? El versículo que leímos ahí en Romanos
es el resultado de la justificación de Dios para el ser humano. El texto de Romanos, que la ley se introdujo para abundar, para que abundase, esta es otra versión, abundase la transgresión o el pecado, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es el resultado de la justificación de Dios hacia el hombre. Le estoy hablando de la vida que Dios ha diseñado para nosotros. ¿Qué justificación? Es correcto. Es que Dios nos declara a nosotros Inocentes. justos o inocentes, siendo culpables Amén. con pruebas. Amén. Amén. Eso es justificación. Y la gracia de Dios es el resultado de esa justificación. Porque si Dios no nos hubiera justificado, no hubiéramos alcanzado esa gracia. Porque la gracia ya viene a ser un regalo, ¿verdad? La ley era importante, claro. La ley se impuso con los grandes doctores de la ley, porque ellos se paraban y se sentían imponentes porque sabían la ley. Ellos se sentían, en muchas ocasiones se sentían mayores que los demás, y aún humillaban a otros porque ellos eran los doctores de la ley. Ellos decían cumplir la ley, la sabían, la enseñaban. Ellos se sentían mayores que los demás porque eran los doctores de la ley. La ley se introduce en el ser humano, en la vida del ser humano, para mostrar el pecado y la transgresión, para mostrar la condición del hombre. Por eso hay que entender la ley y hay que entender la gracia como un nuevo estilo de vida que Dios ha diseñado para nosotros. Amén. Amén, amén. La ley se introduce para mostrar la transgresión y el estado pecaminoso del ser humano, pero no le presenta un nuevo estilo de vida, simplemente le muestra la condición y el estado frente a Dios. Por eso el que dice vivir en la ley simplemente está viviendo una parte del propósito de Dios. Dios simplemente con la ley se propuso mostrar el pecado y el estado del ser humano, no más. Pero por eso vino la justificación de Dios, cuando la ley le dice al ser humano: estamos mal delante de Dios, hemos pecado, hay una transgresión, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Señor viene, justifica al ser humano bajo ese estado pecaminoso y le dice: no, tú ya no eres pecador, eres justo a través de mi justicia. Y se abre una puerta que se llama la puerta de la gracia de Dios. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Amén. Regidos por la ley no había oportunidad de perdón ni de salvación, menos pensar en la justificación. La ley condenaba, no justificaba. La ley simplemente mostró el estado de nosotros. Y cuando la ley se introduce, abunda el pecado. Dice la palabra de Dios que abundó el pecado, porque ya la ley mostraba el estado. Pablo lo dijo claramente: yo no conocí estar en pecado hasta que vine a conocer la ley. La ley se presentó de esa manera para el ser humano, para que tuviera un acercamiento hacia Dios, para que de alguna manera reconociera su estado pecaminoso. Esa fue la ley. Por eso el pecado empezó a abundar. Y si usted ve en nuestros días,